Ok, ahí estamos. Entonces, jóvenes, en su curso de psicobiología, pues habíamos estado hablando sobre la conducta humana, ¿verdad? Y cómo está relacionada con la plasticidad neuronal y la capacidad que tenemos de aprender y de guardar cosas o conocimientos en nuestra memoria. Entonces, para hablar de plasticidad neuronal, para entender cómo es que aprendemos y cómo nuestra conducta está relacionada al sistema nervioso, pues tenemos que conocerlo también. Entonces, vamos a conocer nuestro sistema nervioso a profundidad. Entonces, vamos a comenzar ahorita en esta última clase de la tercera unidad a adentrarnos en este sistema tan importante para nosotros, conductual y fisiológicamente hablando. Y bueno, vemos en la cuarta unidad vamos a terminar a hablar de él, porque hay muchas cosas que decir sobre nuestro sistema nervioso. Entonces, comencemos con la clase. Primero vamos a hablar de su organización, cómo es que funciona o cómo es que se maneja nuestro sistema nervioso. Entonces, la organización del sistema nervioso, primero vamos a entender que es el amo del control y la comunicación del organismo, es decir, todo lo que sucede de forma voluntaria es porque está mediado por el sistema nervioso. Comunicación, por ejemplo, a usted le puede doler una muela, que el lugar a donde llega esa información es al cerebro. Y ahí es donde nos indica a nosotros como organismo que hay una parte de nuestro cuerpo que está sufriendo dolor, o sea, hay algo que reparar. Esas señales de dolor llega a través de los nervios de alguna zona del cuerpo hasta el cerebro y el cerebro lo decodifica y nos dice, bueno, mira, es dolor. Entonces ya comenzamos a hacer algo al respecto. Además, como dice después del primer punto, cada pensamiento, acción o emoción es un reflejo de la actividad del sistema nervioso. Ahí se resume todo. Cuando usted piensa, siente o decide hacer algo, moverse, levantarse, saltar, correr, todo es mediado por el sistema nervioso. Es decir, que lo que somos, según psicología, que es el estudio del alma, decía en un principio, pues ahora sabemos que es el estudio de las estructuras neuronales, de nuestra forma de pensar, entonces creo que está muy relacionado al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso se comunica con cada una de las células del organismo mediante impulsos eléctricos, que son rápidos y específicos y generan respuestas casi instantáneas. Imagínese que usted por error puso la mano en una plancha que su mamá o hermana o usted mismo acababa de utilizar. No pasan segundos antes de que usted quite la mano, porque sintió que está caliente, que le está quemando. Ahora, para esa pequeña acción de tocar por error una plancha y quitar los dedos casi de inmediato, ocurrieron estas tres funciones del sistema nervioso en esas micras de segundo. Entonces, el cerebro, o bueno, nuestro sistema nervioso actúa como un centinela, está pendiente de qué pasa en nuestro cuerpo y recibe cualquier información o impulso eléctrico que llegue desde el cuerpo. Entonces, imagínense, cuando usted puso los dedos sobre la plancha, las células cutáneas y los receptores de dolor de esa zona enviaron un mensaje que viajó de sus dedos a su cerebro en menos de un segundo. Y bueno, le fue a tocar la puerta, ¿verdad? Mira, nos estamos quemando. Entonces el cerebro decodifica, o sea, integra, decide cómo reaccionar. Ese es el paso 2. Cuando le llega la información, tiene que integrarla, hacerla suya, reconocer qué está sintiendo la persona. Y bueno, dice, sí, esto es dolor, decide cómo reaccionar. Entonces envía, ese es el paso 3, emite una respuesta y envía un impulso nervioso hacia los dedos, hacia la mano, hacia los músculos para que se retiren. Y todo eso pasa pues de inmediato. No creo que usted se quede
un minuto con los dedos sobre la plancha pensando en por qué huele a chicharrón, es decir, algo está pasando hasta que siente dolor. No, no es así de tardado, es casi instantáneo. Entonces reaccionamos. Todas esas reacciones, pensamientos, incluso nuestras emociones, pues están relacionadas al sistema nervioso. Se realiza estas tres funciones casi inmediatas. Cualquier pregunta que vaya surgiendo en cada diapositiva la pueden ir haciendo en su momento. Y si alguien va tomando nota, también me avisa para no cambiar tan rápido. De esta diapositiva tenemos prácticamente la definición hasta arriba de qué hace el sistema nervioso y sus tres funciones principales. Eso es, hay que tomar nota. Muy bien, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí. Muy bien. Veamos entonces esas tres funciones un poco más a detalle. El sistema nervioso, digamos. Uno, ¿a qué se refiere? Que actúa como un centinela, pues se refiere a que utiliza sus millones de receptores sensitivos, millones, están en todo nuestro organismo, tanto externo, bueno, ni tan externos, ¿verdad? En la piel como adentro, porque usted también cuando le duele el estómago, eso está dentro de su cuerpo, pero allí también hay receptores de dolor. Entonces utiliza todos esos millones de receptores sensitivos para observar los cambios que tienen lugar tanto dentro como fuera del organismo. O sea, por ejemplo, el apéndice, cuando se inflama, envía esa respuesta, esa sensación de dolor, le envía al sistema nervioso. Y está ahí constante hasta que usted decida hacer algo, como ir al doctor, y el doctor decida operarlo. Entonces, el sistema nervioso está ahí recibiendo esas señales siempre, tanto de lo que viene del exterior como lo que está en nuestro interior. Entonces, estos cambios se denominan estímulos y la información recogida se llama aferencia sensitiva. A ver, quiero que anote eso, aferencia sensitiva. Todo lo que va de alguna zona del cuerpo hacia el sistema nervioso central, hacia el sistema nervioso como tal, cerebro, médula espinal, o sea, va de los pies al cerebro o va de las manos o va del corazón, yo que sé qué parte le esté causando dolor, pero que vaya de cualquier parte del cuerpo hacia el sistema nervioso es una aferencia, se mueve hacia adentro la información. Entonces, eso es una aferencia sensitiva. Ahora, número 2, el proceso de donde integra e interpreta las referencias, decodifica, le da un significado a lo que sus sentidos están enviando, se llama integración. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted qué utiliza para ver, pues rápido me van a contestar que los ojos. Pero déjenme contarles que los ojos no entienden nada de lo que están viendo. Ellos solo captan cambios de luz, texturas y todo, pero los ojos no tienen un sistema de procesamiento de datos. O sea, no son capaces ellos, como órgano de los sentidos, de entender qué están viendo. Solo se encargan de enviar esa información que captan y que no entienden a través de una aferencia sensitiva. O sea, la mandan de ahí de ellos, donde la captaron, hacia el cerebro. Y es el cerebro el que decodifica. Bueno, estoy viendo algo rojo, es redondito, brillante, y ya lo clasifica según lo que ya conoce. Y dice, bueno, esto es una manzana. Ya integró la información. Cuando usted nació y era pequeñito, hubieron muchas cosas que vio por primera vez. Un caballo,
una manzana, ¿verdad? Hay cosas que fue conociendo poco a poco. Pero hoy en día usted, si yo le hablo de un caballo, pues no necesita que se lo enseñe porque usted ya lo conoce. Pero es porque alguna vez tuvo que verlo por primera vez y su cerebro guardó esa información. O sea, después de como conocía el caballo, si después conocía, no sé, un asno, un burro, puede ser que usted le haya llamado caballo erróneamente, hasta que le enseñaron que era un animal distinto. Entonces así vamos aprendiendo. Todo lo que llega a nuestro cerebro por aferencia sensitiva se integra y se hace parte de lo que el cerebro aprende y guarda en la memoria. Entonces, para en un futuro, pues solo hace comparaciones. Ah, esto sí, sí, es una manzana. Pero cosas que no tardan mucho, ¿verdad? Usted está viendo y de inmediato sabe que está viendo. El paso 3, que es cuando el sistema nervioso emite una respuesta que va a hacer activar un músculo o una glándula, cualquier órgano que sea efector de la respuesta del sistema nervioso, eso lo hace mediante eferencias motoras. La palabra eferencia significa que va hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, el sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, envían un impulso nervioso hacia algún músculo para que se mueva o un órgano, una glándula para que realice algo. Entonces, cuando usted vio que es una manzana, el cerebro le dijo, sí, sí es una manzana. Entonces usted mueve esos músculos, huesos y agarra la manzana para comerla. Es porque su cerebro ya envió una respuesta a través de la eferencia motora, que lo hizo a usted realizar una acción. No sé si se entiende cómo es que se maneja toda la información en el sistema nervioso. A ver, ¿preguntas aquí o todo va claro? Por el momento, claro. Muy bien. Le voy a poner un esquema para que sea más fácil, pero no sé si alguien está tomando información de acá. No. Ok, entonces, estos 3 procesos neuronales los podemos, pues, resumir acá en este pequeño esquema. Tenemos un receptor sensitivo, por ejemplo, la vista. Usted está viendo que se acerca un perro bastante rabioso, gruñéndole y ladrándole, y va corriendo hacia usted. Eso capta con los ojos, ¿verdad? Envían la información al cerebro por aferencia sensitiva, porque el ojo no entiende que está viendo un perro salvaje ahí que lo va a morder. Entonces manda al cerebro y el cerebro lo integra. Dice, bueno, si este es un perro, nos va a morder, pueda que tenga rabia, nos va a enfermar, van a tener que poner como 11 vacunas. Y bueno, envía una respuesta motora por eferencia motora y le dice a los músculos de las piernas que se aviven y que empiece a correr. Así. Ya el receptor sensitivo captó, envió la información, el cerebro la integró, decidió qué hacer y manda una respuesta a quien la va a efectuar. En este caso, los músculos de las piernas. Y usted empieza a correr porque no quiere que el perro lo muerda. Esto no tarda mucho tiempo. Ahora bien, hay personas que se quedan pasmadas ante situaciones así. Quizás acá se queda como cuando la computadora está sobresaturada de información y aparece que ese círculo de cargando. Bueno, me imagino que algo así les ha de pasar, como buscando un qué hacer, una solución. Y en eso, pues el perro llega y los muerde. Pero hay otras personas que reaccionan más rápido, ¿verdad? Nomás ven al perro y empiezan a correr, porque pues estamos ahí dando una respuesta. A ver, ¿qué haría usted en el caso de que viera esa situación? Va un perro ladrando, gruñendo y se acerca a usted. ¿Cómo reaccionaría? A ver, ¿quién nos quiere decir la posible respuesta que tendría? A mí sería, bueno, yo pienso que buscaría un palo, una piedra para tirarle o salir corriendo, alejarme de él. Una piedra invisible.
Bien, la mayoría pues buscaríamos algo para defendernos y alejarlo, o correríamos, o el famoso truco, ¿verdad? De hacer como que recogemos una piedra y se la vamos a lanzar al perro, y el perro observa el movimiento, no observa la roca, observa el movimiento de la mano y si ha sido apedrado antes, pobrecito, ¿verdad? Lo asocia con el dolor de recibir una pedrada. Entonces, sí, el perrito también hace su proceso de integración y dice, bueno, no, no me conviene, este humano es peligroso, me va a golpear y cambia de dirección. Ahora, si el perro es demasiado agresivo y no razona de esa manera, pues igual lo va a atacar, ¿verdad? Entonces, es interesante ver qué haríamos ante esas situaciones. No todas las personas reaccionan igual. Algunas se pondría a llorar y a gritar de miedo, otro podría empezar a correr, otro haría lo de la piedra invisible. O sea, realmente somos muy distintos. Nuestros cerebros integran la información de acuerdo a nuestras experiencias y a lo que hemos ido aprendiendo. Hay personas que cuando sea la primera vez que les pase algo así van a llorar, van a pedir auxilio y otros pues que van a tener el valor de enfrentar a lo que está pasando. Entonces, este proceso de integración es muy propio, cada persona lo hace de manera distinta. Bueno, pasando ya de cómo funciona esa integración de información, veamos la organización del sistema nervioso. Para su estudio, se ha tratado de dividirlo en secciones para que sea más fácil de aprender, porque hay mucho que hablar del sistema nervioso. Entonces, lo dividimos para que sea más fácil ir aprendiendo. Entonces, solo tenemos un sistema nervioso, o sea, es completo, pero es tan complejo que resulta difícil considerarlo en un subconjunto. O sea, hay mucho que hablar de él. Entonces, lo separamos para que sea más fácil verlo por partes. Así pues, para simplificar su estudio, se divide según la estructura, hay una clasificación estructural, o según la actividad en clasificación funcional. Entonces, esas son las dos grandes divisiones del sistema nervioso para su estudio. Se divide según su estructura y la actividad. O sea, tenemos una clasificación estructural que habla de los órganos y una clasificación funcional que nos habla de cómo funciona. Y de ambas tenemos bastante que hablar, pero creo que con ustedes el día de hoy solo vamos a ver la clasificación estructural para no agobiarlos con demasiada información. Entonces, eso es importante. Para su estudio, el sistema nervioso se clasifica según su estructura o actividad en clasificación estructural y clasificación funcional. Muy bien, veamos entonces la primera, que sería su clasificación estructural. Y veamos. Desde el punto de vista estructural, es decir, según los órganos que tiene el sistema nervioso, todos esos órganos se clasifican en dos grandes subdivisiones: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Tenemos entonces dos partes importantes en las que se dividen los órganos del sistema nervioso, o sea, su clasificación desde el punto de vista estructural. Se divide en central y periférico. El sistema nervioso central muchas veces lo van a encontrar como SNC y el sistema nervioso periférico, perdón, lo van a encontrar como SNP, para abreviar y no tener que escribirlo todo. Pero bueno, esa es la clasificación según el punto de vista estructural. Como podemos ver en la imagen, tenemos ahí sistema nervioso central por dos partes importantes: el encéfalo y la médula espinal. Y en cambio, el sistema nervioso periférico está formado por ganglios nerviosos y los nervios como tal. Entonces aquí tenemos varias cosas que hablar.
Ahora, les pregunto, ¿a qué se referirá con encéfalo? A ver, ¿alguna idea de a qué órgano se refiere el encéfalo? Pueden usar la ilustración también. Es la parte central del sistema nervioso. Ajá, muy bien, ahí tenemos una idea muy acertada. ¿Alguien más? Está formada por miles de sistemas de, ¿cómo se llaman? De esos nerviosos, los que se me olvidó. Las neuronas. Sí, eso. Va, muy bien, está formado por neuronas, es correcto. Ahora, ¿a qué órgano ven ustedes que señala la palabra encéfalo? A ver, en la ilustración traten de reconocer ese órgano que tenemos en la cabeza, bastante grande, pues que ocupa toda la cavidad craneal. Es el cerebro. Eso, ya me estaban asustando ustedes. El encéfalo apunta hacia el cerebro, aunque es completo, cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, está enfocado o engloba esas tres estructuras. Ahorita lo vamos a ver a más detalle, pero sí, el cerebro tiene que ser un órgano que logren reconocer siempre, ¿verdad? Incluso con eso me están usando ahorita para pensar o para coordinar sus dedos y escribir, o pues bueno, es lo que usamos para todo. Entonces veamos el sistema nervioso central, el SNC. Está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, que ocupan la cavidad dorsal del organismo y actúan como centros de mando e integración del sistema nervioso. Todo el proceso que hablamos antes de la integración ocurre en el sistema nervioso central. Es decir, que es el encéfalo con cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo y también en la médula espinal, a donde llega la información de los sentidos y se decide qué hacer. Así de sencillo. Donde dice que ocupan la cavidad dorsal, se refiere más que todo a la médula espinal. Está protegida por la columna vertebral y es toda esa línea de huesecillos, bueno, no son tan pequeños, de vértebras que si usted se agacha un poquito hacia el frente, tal vez pueda sentir parte de esos huesos de la columna vertebral. Entonces, adentro de la columna vertebral se encuentra protegida la médula espinal. Ahí llegan todos los nervios del cuerpo, igual que al cerebro, ¿verdad? Bueno, al cerebro solo llegan unos cuantos y todos los del cuerpo llegan a la médula espinal. Y allí es que se decide qué se va a hacer. Como llegan a la médula espinal, por eso es que usted no tiene que pensar tanto antes de mover un músculo. Es casi instantáneo. Ahora, procesos como el aprendizaje o la integración de lo que mandan los sentidos sí se da directamente en el cerebro. Bueno, entonces la integración se da en nuestro sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque de estas estructuras, el encéfalo y la médula espinal interpretan la información sensitiva aferente, o sea, lo que llega de afuera hacia ellos, y emiten instrucciones de acuerdo con las experiencias pasadas y condiciones del momento. Por ejemplo, con lo del perro, ¿verdad? Si alguien ya había intentado lo de la piedra falsa y no le funcionaba, pues decide correr. O si alguien ha corrido y el perro lo alcanzó y lo mordió, pues en esta ocasión prefiere hacer lo de la piedra falsa. Entonces, nosotros actuamos acorde a experiencias pasadas. Cuando nunca hemos hecho algo, por ejemplo, todos pasamos por eso cuando llegamos a los 18 años, ¿verdad? Tenemos que ir a tramitar DPI, hay que ir a la SAT a sacar un NIT, cosas que nunca habíamos hecho. Entonces, a veces no sabemos cómo actuar en esos lugares. Queremos que alguien nos acompañe, que nos lleve.
pero a veces nos toca solos, entonces el cerebro en esos casos nos cuesta saber cómo actuar porque no hay experiencias previas. Ahora bien, por ejemplo, alguien que tiene muchos, ya varios kilómetros recorridos, ¿verdad? Puro carro ya usado. Ya estamos mayores, ¿verdad? Nos dice, mire, vaya a la SAT a tramitar tal formulario. Bueno, uno ya sabe qué hacer. Para ir a la SAT hay que irse muy temprano porque son unas colas terribles y bueno, llevar todo preparado, que no me falte DPI, que no me falte ningún documento. ¿Por qué nos alistamos? Porque ya tenemos experiencia sobre ello. Entonces, la primera vez a todos nos cuesta, pues, ir a hacer un trámite o algo así. Pero es necesario, ¿verdad? Incluso a la universidad, algunos los acompañan los papás en todo el proceso, ¿verdad? Y otros, pues, les toca ver eso ya por cuenta propia. Pero así es, ¿verdad? Nuestro sistema nervioso aprende, guarda información y la utiliza en siguientes oportunidades que sean similares. Pues actuamos en base a nuestra, o con base, perdón, a nuestra experiencia. Pero bueno, veamos entonces el esquema. ¿Qué partes forman al encéfalo? Pues son tres importantes y algunas otras que están ahí. Los meninges son una capa que recubren al encéfalo. Cuando hay una infección allí, se da una meningitis y es algo terrible. Ahora, partes importantes. El cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Esas son las tres partes que forman el encéfalo. Ahí donde dice hipófisis es una pequeña glándula del cerebro que ayuda a coordinar todas las demás glándulas del sistema endocrino. Entonces, es una parte pequeñita del cerebro, pero muy importante en cuanto a función. Pero bueno, ese es nuestro encéfalo, es parte del sistema nervioso central. La médula espinal, que es esa larga extensión que vemos bajando exactamente del bulbo raquídeo, y pues bueno, ella se encarga de recibir a todos los nervios del cuerpo que llegan hacia la médula espinal, que le envían por aferencia sensitiva mucha información de lo que está pasando en el cuerpo. La médula espinal lo integra y manda respuestas casi inmediatas, sin pensarlo tanto. Ahora, lo de los sentidos llega más al encéfalo que a la médula espinal, porque si le pregunta a usted en qué zona del cuerpo tiene más órganos de los sentidos, a ver, ¿cuál me respondería? ¿En qué parte de su cuerpo tiene la mayor cantidad de órganos de los sentidos? En los brazos. En el cerebro. A ver, en los brazos tenemos muchos receptores sensitivos, es cierto, pero solo tenemos un sentido, que es el tacto. Y lo que menciona el compañero, en el cerebro, ahí tenemos todas las zonas, la zona que se encarga del olfato, del gusto, de la visión, de la audición, incluso del tacto. Pero les pregunto partes de su cuerpo, ¿verdad? El cerebro es un órgano, pero zona corporal. A ver, se lo voy a decir de otra manera, tal vez se me entienden mejor, porque yo sé que ustedes no tienen muchos conocimientos previos en cuanto a la anatomía del cuerpo humano, ¿verdad? Porque ustedes saben más de autos, de electricidad, que de eso, ¿verdad? Pero es algo que debemos aprender, ¿verdad? Porque tenemos que conocernos a nosotros mismos también como personas. Entonces, a ver, ¿en qué zona de su cuerpo tienen los ojos, las orejas, la boca, la nariz? Piense y me dice. La cara. Exactamente, los tenemos en la cara. Bueno, las orejas están más bien laterales. Sería más correcto decir el cráneo, ¿verdad? O la cabeza. Pero sí, en esa zona es donde tenemos todos los órganos de los sentidos. Bueno, es cierto, tenemos en nuestra cara, en nuestra cabeza, la mayoría de los órganos de los sentidos.
Estos envían la información, imagínense, si los tenemos en la cara, quiere decir que están adelante del cerebro. No van a enviar la información a la médula, tendría que bajar el pobre nervio hasta la médula, no, la envían directamente al cerebro. Eso es lo más, lo fácil de los sentidos, por eso están tan ubicados tan cerca del cerebro, para que la información no tarde en llegar. Ahora, a la médula espinal llega la información que capta el sentido del tacto, que lo tenemos en toda la piel de nuestro cuerpo. Y no tarda mucho en llegar tampoco la información. Pero bueno, entonces estas dos partes, encéfalo y médula espinal, se encargan de integrar esa información que llega de los nervios de todo el cuerpo, incluso de los sentidos. Ahora, eso era el sistema nervioso central entonces, el encéfalo y la médula espinal que reciben la información de los sentidos y pues trabajan ahí con ello. Ahora, el sistema nervioso central solo está ahí, en la columna vertebral y en el cráneo, o sea, en esa zona, pero necesita recibir la información de todas partes del cuerpo, incluso de sus dedos, del pie, de las manos, o sea, las zonas más alejadas. Necesita recibir la información de allí. Entonces, necesita alguien que salga de esa zona central del cuerpo y que vaya a cada rincón del cuerpo humano. Y pues bueno, ahí es que donde surge el sistema nervioso periférico. La palabra periférico viene de periferia, que es exterior, ¿verdad? Lo que está alrededor. Entonces, el sistema nervioso periférico son todos los nervios que están alrededor del sistema nervioso central. Veamos acá del lado derecho donde está la información. El sistema nervioso periférico o SNP es la parte del sistema nervioso fuera del sistema nervioso central. O sea, todo lo que está fuera de esa parte de médula espinal y encéfalo es sistema nervioso periférico. Y está compuesto básicamente por nervios. ¿Sí? El sistema nervioso central sí está compuesto por órganos, pero el sistema nervioso periférico solo está compuesto por nervios. Estos nervios nacen del encéfalo y de la médula espinal, de allí es que salen y van hacia todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces los nervios, bueno, vamos a tener dos tipos de nervios, por favor. Ahí podríamos hacer esa separación. Vamos a tener dos tipos de nervios. Número uno, los nervios espinales. Están allí al final de ese párrafo subrayada la información. Entonces, número uno, los nervios espinales. Los nervios espinales son los que transportan impulsos desde y hacia la médula espinal. O sea que funcionan en dos vías. Por ejemplo, usted se golpeó el dedo chiquito del pie con un mueble. Ese dolor viaja casi instantáneo desde ese extremo de su cuerpo hasta la médula espinal. Y pues bueno, ya me imagino el tipo de reacción que tendría si se golpea el dedo chiquito del pie con un mueble. Cada quien sabe cómo reacciona en ese tipo de situaciones, ¿verdad? Pero ahí fueron estos nervios espinales llevando la información de esa parte del cuerpo hacia la médula espinal. Ahora, como es una carretera de dos vías, pues la médula espinal puede enviar un impulso nervioso a través de esos nervios y hacer que alguna parte del cuerpo reaccione. Bueno, entonces, como les digo, los nervios espinales trabajan en dos vías, enviando información de cualquier parte del cuerpo por aferencia hacia la médula espinal o enviando una orden de la médula espinal
hacia alguna parte del cuerpo por eferencia motora. Hay que recordar esos términos. Y pues bueno, ¿verdad? Usted camina, corre, se mueve, salta, se cae por órdenes de la médula espinal, ¿verdad? Que va a enviar esa información a todas las extremidades de su cuerpo a través de los nervios espinales, que son los más largos, los que viajan desde la médula espinal hacia cualquier parte del cuerpo, como los dedos y todo, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver en la imagen cómo estos nervios atraviesan pues todo el cuerpo humano. ¿Preguntas hasta el momento? Por el momento no. Muy bien, veamos entonces, el otro tipo de nervios son los más cortos y estos pues van a la zona que se recuerdan, que me acaban de decir, en donde tenemos la mayoría de los órganos de los sentidos, ¿verdad? Los ojos, la nariz, la boca, las orejas, todas están en la cabeza. Entonces, esos también tienen nervios, pero son mucho más cortos. Imagínense qué distancia va a haber entre los ojos al cerebro. No es demasiada, ¿verdad? Entonces, ese tipo de nervios se llaman pares craneales. Entonces, los nervios craneales o pares craneales transportan impulsos desde y hacia el encéfalo y están relacionados directamente con los órganos de los sentidos que están en la cabeza. Entonces, por ejemplo, los ojos tienen y captan la información de alrededor a través del nervio óptico, envían esa información al cerebro. O sea, si mucho transita unos cuantos centímetros. En cambio, para llevar información, los nervios espinales desde la punta de los pies hasta la médula espinal pueden viajar hasta 1 metro. O sea, realmente los nervios espinales son mucho más largos. En cambio, los pares craneales son cortos porque van solamente desde ojos, nariz, boca hacia el cerebro. Son bastante pequeños. Ahora, los nervios entonces son como cables de comunicación que unen todas las partes del organismo, transportando los impulsos desde los receptores sensitivos por aferencia hasta el sistema nervioso central. Y desde el sistema nervioso central envían impulsos nerviosos hasta glándulas o los órganos efectores, o sea, por eferencia. Bueno, todo esto es lo que ocurre todos los días con su cuerpo. Ahora es cómo se comunica, como el cerebro está al tanto de todo lo que pasa en su cuerpo y alrededor de. Entonces, el sistema nervioso es muy importante para todo ello. Ahora, los nervios se pueden clasificar, los periféricos, específicamente los espinales. Los nervios espinales se clasifican por plexos. O sea, conjuntos de nervios con zonas específicas del cuerpo humano. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la imagen y quiero que escuchen, por favor, la zona del cuerpo a la que están, porque lo voy a preguntar. Por ejemplo, el plexo, vamos a ir en orden. En la imagen de arriba hacia abajo, por favor, del lado izquierdo hacia la derecha. Tenemos ahí, en esa ilustración, primero dice SNC. ¿Qué significa SNC? Lo acabo de mencionar. Es un tipo de sistema nervioso. Sistema nervioso central. Excelente, es el central. SNC es la abreviatura de sistema nervioso central. Ahí por eso señala al cerebro, al cerebelo, al tronco del encéfalo, que es lo mismo que bulbo raquídeo también, y a la médula espinal. Ese es el sistema nervioso central. Ahora, todo lo demás es sistema nervioso periférico. Entonces, pares craneales son los que van hacia la cara. Pueden ver, ahí está el nervio olfatorio, los nervios gustativos, el nervio óptico y el vago, que es un nervio que atraviesa todo el rostro. Esos son los pares craneales. Están en la cabeza, en la región encefálica.
Ahora, cada plexo tiene un nombre que hace referencia a la zona del cuerpo en donde se encuentra. Entonces, vamos del lado izquierdo, tenemos el plexo braquial. Asócienlo con el nombre de los brazos. Entonces, plexo braquial son los nervios que tenemos en los brazos. Y bueno, en los brazos tenemos el nervio musculocutáneo, el nervio radial, el nervio mediano y el nervio cubital. Me interesa que relacionen cada plexo con la zona del cuerpo. Plexo braquial, brazos. Del lado derecho hasta arriba dice nervios toracoabdominales. Su mismo nombre lo dice. Son los nervios que tenemos en el tórax y en el abdomen, o sea, en el pecho y en la región a la que comúnmente llamamos estómago, pero está mal dicho ustedes, porque estómago es un órgano de adentro y abdomen es que se llama la zona corporal. Ahí tenemos a los nervios intercostales, los subcostales, los iliohipogástricos, inguinal, perdón. El cutáneo femoral lateral, el genitofemoral, bueno, todos esos órganos están en ese plexo de los nervios toracoabdominales, del tórax y el abdomen. Luego tenemos el plexo lumbar, que eso es donde está la espalda baja. Donde terminan las costillas, empieza la zona lumbar. Ahí tenemos el nervio obturador, el femoral, las ramas musculares del femoral y el safeno, que está en el borde, en la parte interna de nuestras piernas. Y luego el último plexo, que es el plexo sacro, que empieza de la cadera hacia abajo. Y creo que de todos los nervios que estoy mencionando, uno que tal vez conozcan es el nervio ciático. A ver, ¿alguien ha escuchado de la enfermedad que no le dicen tengo malo el nervio ciático, sino que dicen tengo la ciática? ¿Alguien lo ha escuchado? Sí, A ver, ¿y cómo sabe la persona que tiene problemas de la ciática? porque le duele su espalda o algo así. Muy bien, hay un dolor bastante fuerte que es de la espalda baja hacia la pierna y la pobre persona se dobla del dolor o ya le cuesta caminar. Y es cuando el nervio ciático se ve presionado entre, puede ser entre dos vértebras o por alguna región del cuerpo. Entonces, el ciático es el más famoso de todos los nervios periféricos porque a cierta edad empieza a causar mucho dolor para caminar, para agacharse. Son aquellas personas que se agachan y se quedan así en la misma posición porque sienten demasiado dolor como para enderezarse. Entonces, es un combo, ¿verdad? Uno llega a cierta edad y empieza con dolor de rodillas y el nervio ciático. Es como vienen en combo, ¿verdad? Cuando le empieza a uno a afectar todo eso, pues ya empieza con achaques uno por todos lados. Pero bueno, el nervio ciático pertenece al plexo sacro, o sea, el conjunto de nervios que bajan de la cadera hacia las piernas. Está el nervio tibial, el peroneo común, que es el ciático popliteo externo, el peroneo profundo, peroneo superficial y el nervio sural. Bueno, tampoco soy tan mala como para preguntar nervio por plexo, pero sí me interesa que logre describir en qué zona del cuerpo se encuentra cada plexo. Por eso le estoy dando la información, va, plexo sacro de la cadera a las piernas, plexo lumbar en la espalda baja, nervios toracoabdominales, los nervios que están en el tórax y en el abdomen. Plexo braquial, los nervios que corresponden a los brazos y pares craneales, los que corresponden pues a la cabeza. Así de sencillo, por favor. De esa manera hay que repasar los sistemas, los nervios periféricos, por favor. ¿Preguntas? Me hice una pregunta Sí, diga. con el sistema de ese que estaba hablando ahorita, el nervio asiático. ¿Qué pasa cuando a uno le cae un derrame, o sea, en una pierna o algo así? Esto de los derrames va más relacionado con los nervios faciales.
Es un nervio que deja de funcionar, se dañan las fibras nerviosas, como que se desconectara. Y por eso la parte del rostro que está regulada por ese nervio, pues deja de funcionar y es donde se cae, porque ya no podemos moverlo, ya no podemos levantarlo. Entonces las pobres personas con un derrame facial, por ejemplo, sonríen y solo se le mueve el lado, por ejemplo, que el derrame le dio en el lado izquierdo, solo el lado derecho del rostro reacciona, el otro no, está como adormecido. Sí se puede recuperar uno de ese tipo de actividad. Por ejemplo, que si fuera el nervio ciático el que le deja de funcionar, es más difícil que se dé un derrame hacia las extremidades porque, como pueden ver, tenemos muchos nervios en cada una de ellas. Aunque si estos nervios, por ejemplo, en un accidente, usted se golpea la columna vertebral y se dañan, simple y sencillamente, aunque sus piernas, músculos, huesos estén bien, pero si se dañaron los nervios, se queda igual que un derrame, ¿verdad? Sin movilidad. Entonces, los nervios son muy importantes. Pero a veces lo de los derrames es porque los nervios están muy tensos, están como jalados, así tensionados, y ceden, se dañan, se pueden romper las fibras nerviosas por el exceso de tensión. Y ahí es donde se dan los derrames. Entonces, sí se puede recuperar, pero tienen que hacer masajes como para volver a activar ese nervio que se vio dañado. Entonces, hay que cuidarse mucho de los derrames. No sé si respondí tu respuesta, tu pregunta, perdón. Sí, Miss, gracias. Muy bien, Hugo. Bueno, miren, para ir terminando ya porque el tiempo nos va quedando exactamente, las funciones del sistema nervioso periférico. Para que entendamos qué hace tanto nervio en nuestro cuerpo, pues conectan el sistema nervioso central con los órganos, extremidades y piel. O sea, para que esa información de lo que pase allí llegue al cerebro, desde algo que le pasó en la piel, un piquete de zancudo, por ejemplo, que miren, ellos hacen trampa, primero le adormecen a uno la zona y por eso no nos damos cuenta que nos están picando, hasta que ya se han ido y sentimos el dolor. Pero entonces, nuestro sistema nervioso central recibe toda esa información de órganos, extremidades y piel gracias a los nervios del sistema periférico. También envía información sensorial y motora hacia y desde el sistema nervioso central. Aferencia y eferencia, todo el tiempo, es algo de dos vías. Permite que el cerebro y la médula espinal reciban y envíen información a otras partes del cuerpo, ¿verdad? Aferencia, reciben. Eferencia, envían. También regula las funciones involuntarias del cuerpo, como los latidos del corazón o la respiración. Todo eso hace nuestro sistema nervioso periférico. Bien, voy a detener acá la grabación de la clase y aquí terminamos contenido de la tercera unidad.